Le quiero contar una historia y se la voy a contar breve. Hace casi 7 años, una mañana, el protagonista de esta historia iba a dejar a su hijo a la escuela, venía de regreso. Esto en San Andrés Cholula, allá por camino a Morillotla, una vialidad que usted y yo sin duda conocemos perfectamente bien. De repente lo interceptan y ahí comienza a escribirse una historia de 290 días de pesadilla. Es la historia de un secuestro de un poblano que duró 290 días en los que estuvo literalmente en una caja. Hoy, 7 años después, Alberto de la Fuente, que es el protagonista de esta historia, aprovecha la pandemia y escribe su historia en un libro que se lo editan en España y que está teniendo un éxito impresionante. Alberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gusto saludarte. No, gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Tenemos que platicar, antes de llegar a la historia del libro, tenemos que platicar de la historia que cuentas en el libro. Ocurre eso aquella mañana del mes de noviembre de 2016, decía yo, en San Andrés Cholula. ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza cuando te interceptan y cuando te privan de la libertad? Pues mira, todo pasa en minutos, ¿no? Entonces es muy difícil procesar toda esa información de golpe. Pero lo que fue sorprendente es que las personas que me interceptaron fue a través de una camioneta de la policía, ¿no? Una camioneta de doble batea, con gente arriba vestida de militares. Entonces es un poco común ya ver este tipo de operativos, ¿no? Fue algo que yo he llevado hasta al Senado de la República, de ver cómo podemos saber cuándo son buenos o malos este tipo de retenes o patrullas, ¿no? Entonces, lo primero que pensé, esto seguramente es una detención y me están confundiendo, ¿no? Entonces, tuve un lapso de tiempo para autojustificar lo que me estaba sucediendo, ¿no? Hasta el momento que me ponen unas esposas, me ponen un visor para no ver absolutamente nada, no me leen los derechos, que eso fue muy raro, y me ponen una diadema con música, con narcocorridos. En el momento que oigo narcocorridos, me cae el 20 que digo, esto es todo menos una detención legal, ¿no? Dicho de otra manera, ¿nunca supiste a dónde te llevaron? Nunca los vi, nunca supe dónde me llevaron, nunca hablé con ellos. Prácticamente estuve metido en una caja de unos 50x2 durante 290 días sin ver ni siquiera el sol. Y quiero llegar a esa parte que justamente le da el título a tu libro, La Caja. Estuviste como que en una caja, repíteme las medidas. Unos 50x2, literalmente hacía así y acababa mi micromundo, ¿no? Me tardé en darme cuenta que estaba en un cuarto dentro de un cuarto, ¿no? Porque al principio hasta me daba pánico, terror, a tocar, analizar exactamente, hasta que, bueno, el sentido común te va dando ciertas respuestas y me di cuenta que estaba metido en yo le llamo el contenedor de almas, ¿no? ¿Con luz o sin luz? ¿Veías o seguías con ese visor en los ojos? Bueno, cuando llego a lo que le llaman la casa de seguridad, aparte del visor, me ponen una capucha, me cargan como si fuera un costal de cemento y, bueno, me llevan a esta caja, todo en ese momento, pues, sin saber absolutamente nada. Hay un momento donde me quitan la ropa, me quitan las esposas y se van del cuarto, ¿no? Y me quito yo la capucha después de un tiempo, porque tampoco no me daban instrucciones verbales, pero hubo un momento donde pensé que me iba a sofocar. Me quito ya todo lo que me estaba impidiendo ver y me encuentro en este pequeño caja de zapatos, ¿no? Y la luz era muy tenue. Al principio de los primeros meses, una especie de 2 focos de LED en el techo, donde aprendí a leer prácticamente como si fuera un topo. Y ya los últimos meses me ponían una luz como de este set de grabación a todo lo que daba, como si estuviera en un cuarto de interrogatorio, ¿no? Jugaban mucho con mi psicología. La tortura, hubo temas físicos y hubo golpizas, pero lo que más fuerte fue el tema de
tortura psicológica, ¿no? Sobre todo música todo el tiempo a todo volumen, ¿no? Decías hace un momento, aprendiste a leer, te daban algo para leer. Sí, el primer libro llegó pues yo creo que como a la primera semana, tampoco había forma bien de medir el tiempo, entonces, bueno, pues me daban al principio 3 comidas, entonces de alguna forma era mi manera de saber que pues la tercera comida era la cena y el siguiente día el mismo ciclo, entonces pues de alguna forma, y tenía una libreta donde iba más o menos apuntando una bitácora, ¿no? Y llega este libro, este primer libro de temas de zombies, con una portada espantosa, con una gente desfigurada, sangrienta. Me tardé 3 días en agarrarlo. La verdad me dio pánico simplemente. O sea, ya traía un estrés impresionante y luego te dan un libro con estas características, pero la aburrición me hizo agarrarlo y pues adentrarme a él. Leer en esas condiciones es complicadísimo por la luz, intenta tú estudiar algo con música a todo volumen, no, es más, muchas veces no podía ni concentrarme en mis propios pensamientos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el ser humano tiene una capacidad de adaptación impresionante, ¿no? Hablaste hace un instante del tiempo. Te pregunto, ¿sabías cuándo era de día, cuándo era de noche? ¿Sabías cuántos días iban transcurriendo? ¿Sabías en qué momento te encontrabas? Mira, la libreta, que fue mi forma más o menos de tener contacto con ellos, porque nunca hubo un tema verbal, me la dan como al tercer día, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa libreta la utilizo más o menos para medir el tiempo en función de las 3 comidas. Y luego en las noches, o lo que supongo que era la noche, porque en realidad yo no sé si era a las 9 de la noche, a las 7 de la noche, a las 12 de la noche, me bajaban un poquito la intensidad de la luz y me ponían música clásica, cosa que era rarísimo, ¿no? De tener narcocorridos todo el tiempo, desde el momento en que me despertaban, y digo, me despertaban porque nunca dormía, luego en la noche me ponían Bach, Strauss, Chopin, entonces eso me hacía mucho contrasentido del tipo de gente que me tenía ahí cautivo, ¿no? Y empecé a llevar esta bitácora en base a las 3 comidas y a que me quitaban la música de los narcos, a la música instrumental, y hubo un momento que ya eran demasiados meses y dije, no, no puede ser que lleve 4 o 5 meses acá, entonces empecé a hacer un doble calendario, ¿no? 290 días, digo, hago la cuenta, ¿cuántos meses son? 9 meses y medio. ¿En qué momento te enteras, digamos, de manera formal que estás secuestrado? Ellos no me dicen absolutamente nada en el momento que me levantan, me tienen en la caja 3 o 4 días sin decirme absolutamente nada, y como el cuarto o quinto día, porque esos primeros días fueron muy difusos para mí, me meten un comunicado escrito a computadora. Estamos hablando de una organización muy profesional para que yo el día de mañana ni siquiera pueda identificar el tipo de letra o algo. Y ahí me dicen muy claramente, señor Alberto, usted está secuestrado, no es un asunto personal, es una transacción mercantil. Y ahí me cae el 20 que no es una confusión, que no es un revanchismo, o sea, tenía 1000 teorías de por qué me estaba sucediendo esto a mí. ¿Te obligan en algún momento a que tú emitas algún mensaje a tu familia? Justamente, como de repente lo vemos, Alberto, en las películas. Digo, es algo que de repente uno ve en las películas, que tienes que grabar un mensaje para que la familia libere alguna cantidad de dinero justamente por tu libertad, por tu vida. Mira, ellos me dieron un reglamento y dentro de alguna de las cláusulas decía que yo podía mandar algún tipo de carta o algo así y ellos evaluarían si la mandaban o no. Y creo que la primera semana mandé 25, que nunca llegaron, por cierto, porque el comunicado a mi familia de que yo estaba secuestrado llegó 36 días después de parte de ellos, ¿no? Wow, tu familia tuvo certeza de que se trataba de un secuestro 36 días después. Sí. O sea, mi mujer vio fotos de la morgue, de gente calcinada, mucha gente pensaba que yo ya estaba en ácidos en algún río ahí aventado, ¿no? Entonces, fue muy duro para mí llegar a esta decisión, pero hubo un punto que dije, yo no quiero tener ningún vínculo con ellos, no quiero que se dé el síndrome de Estocolmo,
que en realidad era imposible porque ellos no se vinculan conmigo, ¿no? Pero dije, ya, no voy, yo ya a partir de este punto no voy a mandar absolutamente nada. Entonces rompí toda relación con ellos, pero como en el mes 7 tuve piedras en los riñones, fue una cosa espantosa. Dolor terrible. Pues dicen que se asemeja al parto, ¿no? Y fue tremendo. Y yo estaba aparte muy enojado porque en verdad había luchado muchísimo por mantenerme cuerdo, por mantenerme físicamente activo, por tratar de no desmoronarme, aunque hubo episodios muy, muy tremendos ahí dentro. Y de repente el cuerpo te falla, ¿no? Y creo que sí, un momento caí inconsciente, no sé si fueron 5 minutos o 5 horas. Y de pronto sí tuve que escribirles, ponerla ante las cámaras, porque tenía 2 cámaras permanentemente monitoreándome y en cada pared una mirilla, y les dije, no puedo del dolor. Me atendieron médicamente. ¿Cómo? ¿Cómo te atendieron médicamente? Primero me pusieron unas pomadas que efectivamente no eran, yo tenía mucho miedo que fuera a ser apendicitis, porque eso deriva una peritonitis, y hubo un momento que vieron que mi situación era tremenda, me pusieron unos vasitos de orina, ¿no? Y se ve que los llevaron a un laboratorio y ahí vieron que, bueno, que tenía piedras en un estado importante. Se ve que se preocuparon porque al final pues, yo era la mercancía. Si se muere la mercancía, se acaba la negociación. Y me invitaron a través de un comunicado que escribiera una carta a mi familia. Y fue el único comunicado en casi 8 meses que les llegó donde dije, por favor, llevo 8 meses y muy probablemente si no llegamos a una negociación, me voy a morir aquí dentro, ¿no? ¿Cómo se da? Digo, la historia es una historia de 9 meses, es imposible contarla en un espacio así, pero quiero llegar hacia el final de esta historia. ¿Cómo son esos últimos días antes de que te pongan en libertad? Mira, yo en realidad ya pensé que me iba a morir ahí, ya lo había de alguna forma aceptado. Ya me había despedido de toda mi familia, aunque ellos no me escucharon, pero cada tarde me despedí de alguien, ¿no? Ya en ese momento me daban una ración de comida al día, un plato de frijoles, me desnudaron por completo, me quitaron mi colchoncito, ya no había música clásica en la noche, todo el tiempo eran narcocorridos, y me estaban dando señales de que esto ya no iba a llegar a un buen término, ¿no? Entonces, en realidad, cuando de pronto mandan un comunicado nuevamente de la misma forma por escrito, me dicen, hemos llegado a una negociación, yo ya estaba tan blindado emocionalmente, ya ni siquiera podía llorar, porque yo lloré 5 meses seguidos como Magdalena, ¿no? Y luego te vas blindando, te vas haciendo duro. Entonces, en realidad, cuando me llegó eso, tuve una reacción que yo creo que ellos mismos desde el monitor se han de haber sorprendido, ¿no? Y yo dije, bueno, será verdad, estarán jugando con mi psicología, tal. Y sí, fue un proceso que recuperar mi humanidad fue muy complicado, porque la tuve que esconder en los confines de mi corazón para salir lo menos afectado, ¿no? Tengo poco tiempo, te preguntaría, te ponen en libertad y cómo es el encuentro con tu familia después de 9 meses, después de toda esta historia. ¿Cómo es ese encuentro? Pues bueno, fue mi premio, fue lo más bonito del mundo. Vuelvo a lo mismo, yo ya traía un blindaje emocional, entonces no me deshice, no lloré como alguien hubiera podido pensar. De hecho, lo primero que le dije a mi esposa fue un chiste, ¿no? Y primero me vio como, ¿por qué me dices esto? Y luego entendió que era el Alberto de siempre. Fue un chiste que yo maquiné meses antes dentro de la caja para justificar mi ausencia, ¿no? Nosotros teníamos un evento al que no queríamos asistir y antes de que me secuestraran yo le dije, déjame yo buscar un pretexto para no llegar a tal lugar, ¿no? Y lo primero que hice cuando la vi, le dije, ya ves que iba a encontrar un pretexto para no ir a tal evento, y de repente se pone a llorar y me da un abrazo y como que supo que era yo, ¿no? Ese humor negro, sarcástico del esposo que había desaparecido, ¿no? Te ponen en libertad, entonces, en el mes de julio del 17. No, 14 de septiembre de 2017. 14 de septiembre de 2017, es casi un año después del secuestro. Pasó el 17, pasó el 18, pasó el 19. Tembló. Tembló. Y todo el mundo se olvidó de mi historia. ¿Qué pasa? ¿Cómo te decides a escribir esto?
Mira, yo tenía, cuando me sucedió esto, un niño de 3 años y medio y una bebé de 1 año. Y siempre dentro de la caja dije, si yo sobrevivo, tengo que de viva voz explicarles por qué no tienen una foto conmigo durante 1 año de sus vidas, ¿no? Ese fue, según yo, la primera motivación. Y viene la pandemia y dije, no hay pretexto, tengo todo el tiempo del mundo de hacerlo, lo voy a hacer. Y aunque la justificación fue que mis hijos en algún momento entiendan lo inentendible, fue una preciosa catarsis para mí porque vomité absolutamente todo lo que tenía. ¿Te sirvió la pandemia para sacar? Todavía tenías coraje, tenías furia, tenías tristeza. ¿Qué es lo que tenías mientras estabas escribiendo? No, bueno, al principio lloraba, ¿no? Lloraba muchísimo porque aparte es un libro que la verdad cuenta a detalle todo, ¿no? Y sobre todo cuenta mucho los sentimientos que yo tenía o guardé en la caja. Entonces al principio sí fue súper difícil y hubo muchos momentos en que quise abandonar el proyecto, pero sabía que era algo que tenía que terminar y para mí es uno de los proyectos más importantes de mi vida. Alberto, ¿por qué este libro, editado por Media Luna, se edita en España, donde, vaya, el libro acaba de salir hace pocas semanas y se ha vuelto un boom, los medios de comunicación españoles, y le voy presentando imágenes de cómo los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en España, están haciendo referencia a este libro, te han hecho entrevistas, en España, insisto, está haciendo un boom. ¿Por qué se fue a editar este libro a España y no aquí en México? Mira, te puedo echar un choro, mareador, y la realidad es que en España el 66% de la población lee y la media son 12 libros al año. Aquí los que leen 2. Y te puedo dar muchas más estadísticas. En realidad fueron 2 cosas. Una corazonada, donde sabía que mi historia iba a ser bien recibida, porque aquí en México nos da mucha angustia, mucho temor tocar este tema. Y lo otro fue una recomendación de mi gran amiga Ángeles Mastreta, la mejor escritora poblana que yo creo que hay actualmente, que por cierto me dedicó ahí unas líneas en el libro y me dijo, nadie es profeta en su tierra, en España vas a tener una gran acogida y la verdad es que no se equivocó. Y la has tenido. Fue sorprendente, sorprendente. En México, entre los medios vinculados a la cultura, entre los medios y las personalidades que están vinculadas al tema de los libros, ya conocen tu obra, se ha hablado en México de esta obra, de esta historia. Mira, yo literalmente acabo de llegar, tengo 4 o 5 días que regresé a México y bueno, pues se empieza a hablar y todos creo que tenemos la obligación de empujar este libro, porque lo que me sucedió a mí, aunque lo quieran negar los demás, le puede ya suceder a cualquier persona. O sea, el secuestro se ha democratizado y hoy te secuestran por 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 pesos. Entonces, este es un tema que la verdad nos duele a todos como sociedad y creo que no es que sea mi libro, pero todos tenemos esa obligación de empujarlo y hacer eco, ¿no? Sobre todo por los que ya no pueden hablar, ¿no? El libro no está en físico aquí en México. En España entiendo que el libro, vaya, está en las librerías, el libro se encuentra en físico. Me decías que aquí en México, aquí en Puebla, el libro se puede encontrar a través de medios digitales. Mira, en España están las mejores librerías, que también eso fue un orgullo, porque hay 90,000 títulos al año. Imagínate contra qué está compitiendo ese libro. Y está en Anaquel, en lugares como el Corte Inglés, la Casa del Libro, es impresionante lo que ha llegado. Obviamente estamos en gestión para traerlo a México. Si te metes a Amazon, si te metes a Apple Books, lo vas a encontrar en versión digital. Y estamos trabajando para que ya en unas semanas o un par de meses lo podamos encontrar, por lo menos en algunas librerías locales. Ya estoy arreglándome en algún convenio con Profética, por ejemplo, que es una librería poblana, y para hacer una presentación y tocar puertas, ¿no? No soy ahora solo el escritor, sino también soy como mi propio agente, ¿no? Estoy abriendo brecha pues ahora en América, ¿no? Que no es, digamos, el escribir no es tu profesión ni tu actividad de origen. No, la realidad es que siempre me gustó y siempre he tratado, y ahora más, de encontrar de las malas experiencias, convertirlas en buenas, y de esto de alguna forma me hizo salir de la caja y explotar este talento que probablemente siempre tuve, ¿no? Y es un libro muy bien escrito, la verdad. Mi última pregunta.
Más allá de contar la historia en este libro, haces reflexiones. Totalmente. Pues imagínate todo lo que reflexionas durante 290 días, 24 horas, cuando duermes 2 o 3 horas al día. Por eso digo, más que los detalles morbosos que tú puedas encontrar en la caja, creo que es un libro de amor, un libro de familia y un libro de siempre decirle sí a la vida, ¿no? Alberto de la Fuente, qué gusto poder platicar de manera directa. En algún momento nos habíamos conocido, nos habíamos tropezado. Me da mucho gusto que me puedas contar esta historia y más gusto que me permitas presentar aquí en Puebla este libro. Que sea exitoso también aquí en México, lo deseo y creo que tienes toda la razón. Que lo leamos, porque esta es una realidad a la que podemos estar expuestos todos en cualquier momento, lamentablemente. Es un libro de toda la sociedad mexicana. El lunes precisamente se lo voy a entregar a Alejandro Martí, que fue una pieza clave para la negociación. Y los invito nuevamente a buscarlo en internet. Y hay un Instagram que es La Caja 290 días y ahí hay mucho detalle también de la publicación. La Caja, 290 días en Instagram. El libro lleva por nombre completo La Caja, crónica de un secuestro de 290 días de Alberto de la Fuente y de la Concha. Alberto, gracias por estar con nosotros este día. No, hombre, te Gusto agradezco saludarte. muchísimo, igualmente.